Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado octavo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una estupenda semana, que se encuentren bien de salud tanto ustedes como cada uno de los integrantes de su familia. Y bueno, ya saben, las recomendaciones de siempre, el uso del tapabocas, distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Consejos que son bastante importantes hoy en día. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales va a ser una clase más reflexiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros veníamos hablando en la clase pasada sobre desarrollo sostenible. Como ustedes lo están apreciando en pantalla, son elementos que habíamos tratado la clase anterior. Entonces, habíamos hablado de sus principios, sus características, también habíamos establecido que existen una serie de objetivos que son como tal realizados por la ONU para que se desarrollen a nivel mundial y todas las personas tengan un mínimo de derechos, por ejemplo, el acceso al agua, el tema de la educación y demás. Entonces, habíamos hablado que dependiendo de las características de las necesidades de cada país, pues ese país incorporaba esos objetivos de desarrollo sostenible pues de la mejor manera, dependiendo de sus necesidades. Aparte habíamos hablado de las características y habíamos finalizado la clase anterior hablando de una ciudad sostenible o una ciudad sustentable, como acá lo tenemos. Entonces, habíamos hablado y habíamos visto el video de cómo las ciudades se tienen que empezar a transformar, tienen que buscar nuevas dinámicas de energías renovables. Aparte de eso, de poder aprovechar al máximo cada uno de los recursos que nos brinda la naturaleza. Entonces, ejemplo de esto, cómo tratamos el agua, cómo la utilizamos. Entonces, tratar de darle el máximo provecho a cada una de esas gotas de agua que tenemos acceso nosotros. Porque como lo habíamos también manifestado en el video, va a llegar un momento donde desafortunadamente el líquido vital, como es el agua, se puede terminar si seguimos dándole el uso que le damos, cuál es indiscriminado, la desperdiciamos y demás. Dentro del video habíamos visto también que cómo esa ciudad generaba herramientas, por ejemplo, energéticas, donde la mayor parte de la energía que utilizaban era a través de la concentración de rayos solares, a través de los famosos paneles solares, como nosotros seguramente lo hemos visto, ya sea en vivo o lo podemos apreciar en noticias, videos y demás. El día de hoy, entonces, como yo les venía manifestando, pues la clase está muy relacionada con esos temas que habíamos visto, pero aparte de eso le vamos a meter un factor reflexivo. ¿Para qué? Para de esta manera empezar a generar un tipo de pensamiento en el cual esté muy involucrado con el cuidado del medio ambiente, de cada uno de los recursos naturales y también, por supuesto, a conocer una serie de conceptos fundamentales cuando hablamos de desarrollo sostenible y cuando hablamos de medio ambiente. Entonces, vamos a iniciar el tema de la clase del día de hoy hablando de qué factores afectan al medio ambiente. Hay varios factores que afectan generalmente lo que es el medio ambiente. Muchos de ellos son causados por las personas, pero también hay una serie de elementos naturales. Entonces, ¿cuáles son esos factores naturales? Por ejemplo, acá solamente les tengo nombrados algunos. Están el tema de los volcanes, el tema de los terremotos, de los huracanes, inundaciones, y bueno, y así puedo seguir con la lista. Estos son factores que por lo general modifican el medio ambiente y también el paisaje. Recordemos que el término paisaje, ya habíamos hablado de él, generalmente desde el año pasado venimos hablando de ese concepto. El paisaje no solamente es, por ejemplo, cuando nos encontramos fuera de la ciudad y vemos zonas verdes, no. El paisaje es cualquier espacio que puede ser ocupado o puede ser también modificado por cierta persona, por cierto ser humano. El paisaje generalmente tiene una serie de modificaciones, unas de ellas naturales, como ya se los había mencionado, y otra es producto del ser humano. Entonces uno ve también paisajes urbanos, paisajes rurales y hay diferentes tipos de paisaje. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de medio ambiente, es muy importante determinar que cuando se producen cambios en este, no necesariamente tiene que ser producto de la mano del hombre o del ser humano. Casi siempre sucede, pero también hay unos determinantes naturales, como se los había mencionado el tema de los volcanes, terremotos, huracanes o inundaciones. A continuación, jóvenes y señoritas, vamos a ver tres videos. El primer video vamos a encontrar a un experto que nos va a hablar de cómo se puede modificar el ambiente producto de las explosiones volcánicas, que es algo que generalmente es común en la Tierra. Eso se viene presentando
prácticamente desde el origen de nuestro planeta y se va a seguir presentando. Esto es algo natural con el cual también tenemos que convivir, tenemos que también conocer las consecuencias de las explosiones volcánicas, necesarias también para la renovación ambiental. Por otra parte, vamos a ver un video de un volcán submarino. ¿Sabían ustedes que gran parte de los volcanes que se encuentran en actividad hoy en día se encuentran debajo del mar? Entonces vamos a ver un video referente a eso. Y por último, vamos a mirar, por ejemplo, qué es un huracán. ¿Será lo mismo huracán que tornado o serán cosas diferentes? Eso ya lo vamos a identificar con el tercer video, ¿listo? Entonces, vamos con el primer video y ya regreso con ustedes para profundizar en el tema y pasar de esta manera al segundo video. Existen varias formas de que un volcán pueda afectar al clima de la Tierra. Para entender cómo, debemos empezar por mencionar los diferentes tipos de volcanes que hay, los de lava y los de piroclastos. Los piroclásticos terminan explotando antes de que realicen las primeras emisiones. Lo que hacen es inyectar aerosoles hasta 20.000 metros de altura donde está la estratosfera. Una capa donde no hay vapor de agua y en la que esas partículas rápidamente pueden cubrir todo el planeta. Eso interactúa co balance de radiación, fai que a radiación do Sol en parte se vexa reflexada. Así que volcáns piroclásticos significa que as temperaturas tenden a descender. Isto, por exemplo, pois se pode comprobar no ano 1991 coa explosión do Monte Pinatubo nas Filipinas. Foi unha erupción deste tipo, piroclástica, inxectou estes aerosoles na estratosfera, aos rayos de sol, a radiación de onda curta non pode chegar con tanta facilidade á superficie e as temperaturas nos seguintes meses descenderon. Otro famoso caso fue el de la explosión del volcán Tambora en Indonesia que tuvo lugar en el año 1815. La montaña, que tenía unos 4.000 metros de altura, perdió más de la mitad de su volumen tras explotar de forma muy violenta. Las cenizas alcanzaron la estratosfera, oscureciendo la atmósfera e impidiendo el paso normal de los rayos solares. Esto provocó un importante descenso térmico en toda la Tierra, de hasta 3 grados. Un año después, Europa se quedó sin periodo estival. Fue el famoso año sin verano. O que se trata sobre todo de que sexa unha explosión moi forte que consiga meter esas partículas, esos aerosoles, por riba dos 10.000 metros, é dicir, por riba da troposfera, que a troposfera é unha capa na que hai moitos movimentos verticais, na que hai vapor de auga, na que esas partículas precipitan pois ao cabo de 15, 20, 30 días e, polo tanto, non chegan pois para deixarnos unha pegada no clima. Si poden deixar unha pegada importante pois na circulación dos avións, como podemos comprobar hai uns anos en Islandia, e como, bueno, quizá podamos comprobar tamén nos vindeiros días. Aí o problema é que os avións ten moitas dificultades para atravesar estas zonas de cinzas volcánicas, e hai un centro, neste caso situado en Londres, que é o que emite os avisos para as aeronaves, pero non tería maiores consecuencias ese tipo de volcáns na climatoloxía. Este tipo de explosiones volcánicas también pueden favorecer al calentamiento del planeta debido a la emisión de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Así que, bueno, máis actividade volcánica no mundo significaría máis CO2. En principio, dada a intensidade coa que os seres humanos estamos emitindo CO2 á atmosfera, este valor agora mesmo non ten moita importancia, pero, bueno, se houvese algún supervolcán ou unha actividade volcánica diminuíse repentinamente, pois isto sí que tería unha afectación. En cuanto al Bardarbunga, que ha entrado en erupción en Islandia, no debería ocasionar grandes trastornos al clima, ya que se trata de otro tipo de volcán, de lava. Esta actividade volcánica está producida porque está justamente na zona na que dúas placas estánse separando. En esas zonas os volcáns normalmente teñen unha lava moi fluida e non suelen dar lugar a este tipo de fenómenos piroclásticos. Este tipo de fenómenos están asociados sobre todo a zonas de subducción, onde unha placa estáse movendo por debaixo de outra e hai grandes rozamientos, e aí sí que pode dar lugar a que esa rocha, esa lava, sexa moi pouco fluida e hace este tipo de explosións. Y a pesar de que una erupción volcánica puede provocar grandes catástrofes, al igual que ocurre con los terremotos, es una señal de que la Tierra está viva y goza de buena salud. Bueno, una serie de elementos importantes que vimos en el video y que es importante hablar de ellos y explicarlos. El primero de ellos, cuando hablamos de medio ambiente, jóvenes y señoritas, no solamente se imaginen el tema, por ejemplo, del terreno, el tema de los ríos, de desiertos, de montañas y demás. El medio ambiente involucra muchos factores. Entre ellos está el que nosotros llamamos como el clima.
Entonces, nuestras acciones y también las de la naturaleza, por ejemplo, afectan el clima. Como lo veíamos en el video, cuando hay una erupción de tipo volcánica y esta es piroclástica, porque recordemos que hay varios tipos de erupciones volcánicas, generalmente esa serie de gases se concentran tanto que hacen que disminuyan los rayos solares, que pasen esa nube espesa de gases para de esa manera llegar hacia el suelo. Entonces involucra también ahí un cambio en el tema de los ecosistemas y también, por supuesto, en el comportamiento de las personas, porque nosotros nos vemos muy involucrados, por ejemplo, con los ecosistemas. De hecho, como lo mencionaba en el video, debido a una explosión volcánica se concentró tantos gases que la primavera no llegó al continente europeo. ¿Por qué? Porque la Tierra descendió su temperatura, porque los rayos solares, que son los que calientan como tal el suelo y también las corrientes de agua, no pudieron atravesar esos gases y por eso la Tierra sufrió un enfriamiento. Más adelante, digamos, vamos a conocer que durante la existencia de la Tierra han sucedido eventos, por ejemplo, que han sido comprobados de explosiones volcánicas que crean una nube tan espesa de gases que generalmente la Tierra empieza a pasar un proceso pequeño de glaciación. ¿Qué es este proceso de glaciación? Que la Tierra se enfría bastante. Muchos ríos tienden a congelarse y demás. ¿Por qué? Porque los rayos solares no pueden atravesar estas nubes de gases y, por supuesto, al no llegar al suelo o a las corrientes de agua, pues estas no se pueden calentar. Listo, igual más adelante cuando manejemos el tema del cambio climático, el tema del efecto invernadero y demás, conoceremos más apartes de estos componentes. Ahora, por otra parte, es importante destacar que generalmente cuando se realiza una explosión de estos volcanes se genera también una gran concentración de dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono es uno de los gases tal vez que más efectos puede generar en el tema del cambio climático. Es una espesa nube de gases que no deja que los rayos solares ni tanto entren ni tampoco salgan, porque muchos de ellos rebotan en el suelo, en el agua y posteriormente van de nuevo hacia el espacio. Pero cuando se encuentra esa nube de gases, eso no se puede realizar. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video y como yo les venía manifestando, generalmente debajo del mar existe una gran cantidad de volcanes. En todas partes, en cada uno de los océanos y demás, los podemos encontrar. Entonces vamos a ver un video, solamente es más que todo informativo para ver cómo se realiza una explosión volcánica debajo de los océanos. Entonces veamos el video y posteriormente pues ya retomamos. Este es principalmente para que puedan apreciar cómo es ese evento. Y así es como se ve, por ejemplo, jóvenes y señoritas, una explosión volcánica en el océano. Vean ustedes que también hay una gran cantidad de gases que se concentran en la zona. Generalmente donde suceden estos eventos es una zona o son zonas de gran actividad sísmica en lo que tiene que ver con las relaciones de las placas tectónicas y demás. Generalmente estos volcanes donde se concentran tienden a formarse en islotes o pequeñas islas, también producto primero del choque entre las diferentes placas tectónicas que se pueden encontrar en dichos lugares y por otra parte también por la actividad de estos volcanes. De hecho, voy a mostrarles acá en el mapa, vamos a abrir por acá Google Maps y les voy a mostrar aquellas zonas, digamos, donde hay gran actividad volcánica debajo de los océanos. Entonces, una de ellas, y que es muy reconocida, la encontramos acá en el Pacífico. Acá en esta zona del Pacífico, generalmente la formación de estas islas que vemos por acá son islas bastante pequeñas. Algunas de ellas son solamente algunos planchones de tierra o corales que salen a la superficie. Son formados principalmente ¿por qué? Por el movimiento de las placas tectónicas, uno de ellos, y en segunda medida también por las explosiones volcánicas que se encuentran en el Océano Pacífico. Como ustedes lo pueden apreciar, por acá quedan varias islas, digamos acá vemos algunas que son muy representativas con el tema de Hawái y demás, pero muchas de estas islas tienen actividad volcánica hoy en día, no solamente sobre su superficie, sino también en el océano. Otra de las zonas, digamos, donde también hay gran actividad volcánica en el océano
queda en esta parte. También sobre el Pacífico, muy cerca a lo que es el territorio chileno, estas islas de por acá. Por ejemplo, ustedes sí han escuchado noticias que a cada rato muestran que tiembla en Chile y que hay una actividad sísmica bastante fuerte en ese país. ¿Es por qué? Por su ubicación. Primero por todo por el tema de las placas tectónicas, unas que se encuentran ubicadas acá sobre el Océano Pacífico, y en segunda medida también por la actividad volcánica que se encuentra en esa zona. De hecho, es muy normal encontrar pequeños planchones, pequeños islotes, los cuales han salido a la superficie porque se encontraban antes bajo el océano, producto del movimiento tanto de placas tectónicas como también de la actividad volcánica. Ahora, vamos a ver el tercer video, jóvenes y señoritas, en el cual vamos a hablar sobre los huracanes. Y la pregunta era, ¿es lo mismo un huracán que, por ejemplo, un tornado o son cosas diferentes? O depende del lugar donde se desarrolle, es el nombre que se les da. Bueno, vamos a ver el tercer video, a ver si nos despeja esa duda, y si no, igual lo complementamos con la información que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos con el tercer video, en el cual nos va a hablar de cómo se forma un huracán, y también nos vamos a salir de esa duda de por qué se le dice huracán o por qué en algunas partes se le dice es tornado. Entonces veamos el video y ya regreso con ustedes para socializar. A propósito de todos estos fenómenos y la temporada de huracanes, ¿sabe cómo se forman los huracanes? Leonora Milán nos explica. Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Estas tormentas tienen distintos nombres, como tifones o ciclones, según el lugar donde se producen. Pero el término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Ahora, solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Pacífico Oriental se llaman huracanes. Pensemos en ellos como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Por eso se forman solo sobre océanos de agua templada cerca del Ecuador. El aire que está cerca de la superficie de los océanos se calienta por la temperatura del agua y se eleva. Como el aire se mueve hacia arriba, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decirlo es que cuando el aire cálido y húmedo se eleva, causa un área de menor presión de aire cerca del agua. El aire que está alrededor llena el área de baja presión. Luego, este nuevo aire también se calienta y eleva, y el aire circundante gira para ocupar su lugar. Además, cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Al girar cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo, pero está rodeado de una pared circular donde están los vientos y lluvias más fuertes de la tormenta. Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 63 km por hora, la tormenta se denomina tormenta tropical. Y cuando alcanzan 119 km por hora, se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán. Según la velocidad del viento, los huracanes se clasifican en 5 categorías. La categoría 1 es la más leve, con vientos de entre 119 y 153 km por hora. La categoría 5, que es la más fuerte, implica vientos de más de 252 km por hora, tan rápidos como algunos trenes de alta velocidad. Un ejemplo de huracán categoría 1 es Hanna, que ocasionó lluvias torrenciales en el noreste de México antes de degradarse a tormenta tropical al tocar tierra en la costa de Texas. Cuando los ciclones tropicales tocan tierra, por lo general se debilitan, porque ya no se pueden alimentar de la energía proveniente de los océanos templados. Sin embargo, pueden avanzar tierra adentro causando mucho daño antes de desaparecer. Al acercarse a la orilla, empujan una gran ola de agua del mar hacia la tierra. Esto, aunado a las fuertes lluvias que provocan, puede causar inundaciones. Además, los fuertes vientos pueden dañar construcciones y árboles. La temporada ciclónica de 2020 aún tendrá de 13 a 19 tormentas tropicales, de las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes. Así que, por favor, toma tus precauciones. Bueno, ya sabemos, jóvenes y señoritas, por lo visto, que la expresión más adecuada para denominarle, digamos, ese tipo de eventos naturales es ciclón tropical, que es como la forma científica como se le debería decir. Ya dado el lugar donde se desarrolla, generalmente cuando se da en el océano Atlántico, se le denomina como huracán. De hecho, vamos a mirarlo acá en el mapa, en el Google Maps, y van a ver que generalmente la mayor parte de huracanes, o en este caso de ciclones tropicales para utilizar el término más adecuado, se desarrolla en esta zona. Entonces vamos a seleccionarlo por acá la zona, para que ustedes la puedan apreciar, que es en el océano Atlántico. Por eso es que generalmente a cada rato escuchamos noticias de huracanes que afectan, por ejemplo, el territorio
de los Estados Unidos, pero no todo el territorio, sino solamente el territorio que queda principalmente más cerca al Océano Atlántico. Y también vemos que se ven afectadas estas islas del Caribe, como lo puede ser Cuba, como lo puede ser Puerto Rico, como lo puede ser también Haití, Jamaica, entre otras, estas islas. Colombia, digamos por su ubicación geográfica, tiene, digamos, ciertos estragos. El tema de los huracanes puede ser que se formen más lluvias en la zona caribe del territorio colombiano, o algunas llegan hasta el interior del territorio, pero generalmente por la ubicación geográfica es muy poco probable que un huracán pase bastante cerca al territorio colombiano. Generalmente se desarrollan, como les decía, es en esta zona, porque todas estas corrientes de agua caliente, cuando el agua se va calentando y también ese aire y demás, van formando el tema de los huracanes. Entonces se forman en esta zona y, como les había mencionado, principalmente afectan esta parte de los Estados Unidos y por supuesto las islas del Caribe. ¿Hay alguna, digamos, involucración en la parte de estos países, digamos, caribeños, como lo puede ser Colombia, también parte de Venezuela y demás, pero no es tan fuerte como, por ejemplo, lo que les puede pasar a los países que se encuentran en estas zonas que ya les había comentado anteriormente? Ahora, no sé si han notado ustedes que generalmente nos dicen que hay más huracanes recientemente. Entonces, uno ve noticias y cada mes o cada 2 meses está la alerta de huracanes, por ejemplo, en las costas de los Estados Unidos, en las costas que dan con el Océano Atlántico. ¿Qué es lo que pasa? El calentamiento global está realizando o está haciendo que cada vez se formen más huracanes, o como es su término, digamos, científico, ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque más rápido se están calentando el agua que encontramos acá en el Océano Atlántico, y esto va produciendo una serie también de corrientes de aire entre aire caliente y frío, que es lo que termina provocando el tema de los huracanes. Este ya depende, digamos, la cantidad o la grandeza de este en lo que tiene que ver con sus vientos para poder determinar qué tan peligroso es. Como lo vimos en el video, por ejemplo, cuando nos hablan de un huracán categoría 1, quiere decir que sus vientos son relativamente moderados a comparación, por ejemplo, de un huracán de categoría 5 que tiene vientos de hasta más de 250 kilómetros por hora, que eso es bastante, y también por eso el daño tan fuerte que puede generar ese tipo de huracanes cuando se denominan de categoría 5. Pero bueno, gracias a eso ya podemos establecer que generalmente se desarrollan acá en el Atlántico Norte, producto también del calentamiento global de estas aguas, de las condiciones de esta zona, y por eso es que generalmente afectan a la costa atlántica de los Estados Unidos y también a las islas del Caribe, como lo es Cuba, Jamaica, Puerto Rico, entre otras. Listo. Ya después de haber visto estos videos, los cuales nos hablaban sobre los cambios ambientales que son producto de la naturaleza, ahora sí pasamos a hablar los que son de factor humano, y encontramos los siguientes. Por ejemplo, el incremento de la población. Ese es sumamente importante. Como ustedes saben, ya somos más de 7.000 millones de personas, o sea, es un número bastante grande, 7.000 millones de personas. Lo que nos dicen los expertos es que para los próximos años, tal vez unos 30 o 40 años, ya no vamos a ser 7.000 millones de personas, sino vamos a ser aproximadamente 10.000 millones de personas. Imagínense la cantidad de personas adicionales que va a tener nuestro planeta. Entonces ahí es donde uno se pregunta si va a ser factible que todas esas personas y también los que ya nos encontramos en el planeta tengamos acceso, por ejemplo, al agua. El agua sí irá a alcanzar, por ejemplo, para abastecer a 10.000 millones de personas. Bueno, y aparte de eso, no nos olvidemos que no solamente somos nosotros las personas, los seres humanos, también hay otra serie de elementos que requieren ese líquido vital, plantas, animales, entre otros. Por otra parte, tenemos que el uso de tecnologías. Este generalmente aplica mucho para lo que tiene que ver con la parte de la agricultura. ¿Por qué? Porque para poder utilizar, digamos, más rápidamente elementos que hagan que se dé más rápida la producción, se utilizan nuevas tecnologías que muchas veces terminan dañando el suelo. Cuando el suelo se ha afectado, pues la producción en un futuro también se va a ver afectada. Entonces, en eso se está tratando de generar nuevas herramientas que no afecten tanto el tema del suelo, pero
digamos, en algunos lugares a nivel mundial todavía no son aplicadas. ¿Por qué? Porque se requiere una gran cantidad de dinero para aplicar esas nuevas tecnologías o esos nuevos elementos que ayuden a que, por ejemplo, no se vea tan deteriorado el tema del suelo y demás. En la mayor parte de países latinoamericanos, africanos, asiáticos, que son los que se denominan como subdesarrollados, porque todavía no estamos en ese proceso, nuestras economías no son tan fuertes como por ejemplo un país desarrollado. Lo que pasa es que la gente, digamos, que trabaja en el campo, mucha de ella pues no tiene las herramientas, el dinero necesario para acceder a esas nuevas tecnologías, producto de que casi siempre se va deteriorando entonces el tema de los suelos y el medio ambiente donde se realizan las cosechas y demás. A futuro esa tierra va a ser infértil, lo cual va a ser totalmente desastroso y catastrófico. Ahora, demanda de energía. Generalmente, como cuando hablábamos del tema de la revolución industrial, nos dimos cuenta que se utilizan diferentes elementos para producir energía. En la primera revolución industrial, recuerdan ustedes que estamos hablando del tema del carbón, pero el carbón es un elemento que contamina bastante lo que tiene que ver el aire, el tema de la atmósfera y demás. O sea, contamina bastante el medio ambiente por el CO2 que produce. Pero aparte del carbón, vimos que después de la segunda revolución industrial ya llegaron tecnologías y entre ellas también tenemos el uso del petróleo, que es un elemento importante, ¿cierto? Hoy en día todavía la mayor parte de las industrias a nivel mundial funcionan con base de petróleo para generar energía. Entonces, todo ese petróleo que se utiliza, pues posteriormente al ser quemado para producir la energía, genera también una serie de gases de CO2 que termina contaminando todo el medio ambiente. Y no solamente eso, las corrientes hídricas también se ven bastante afectadas cuando se extrae, por ejemplo, barriles de petróleo en determinados lugares dependiendo de las condiciones geográficas. Entonces, la demanda de energía tanto de las empresas como también del consumo personal de las personas está generando cambios en el medio ambiente, producto de ¿qué? De la mano del hombre. Y por otra parte tenemos los patrones de consumo. Y acá podemos incluir, por ejemplo, la gran cantidad de desperdicios que nosotros generalmente realizamos y tenemos. Cuando vemos que ya algo no nos sirve, lo desechamos y lo botamos sin importar eso a dónde va a terminar, dónde va a parar. Muchos de los elementos que hoy en día nosotros sacamos a la basura o terminan llenando montañas completas de basura, lo cual es una tristeza, y también gran parte van a las corrientes hídricas, a los ríos cercanos, que posteriormente van a terminar desembocando en los océanos y mares. Entonces, en este caso, la importancia también de tener una responsabilidad en los patrones de consumo. Ahora, ya que estamos hablando de estos cambios del paisaje, esos cambios ambientales, es muy importante destacar un elemento que en Colombia se viene produciendo desde hace un tiempo, aproximadamente unos 50, 60 años, y que desafortunadamente está dañando cada vez más nuestro territorio, y es el tema de la minería. El tema de la minería, digamos, cuando se hace irresponsablemente, no hay unas medidas de seguridad establecidas, aparte de eso, no se realiza de la manera más ecológica, termina generando un gran impacto para el medio ambiente y también para, por ejemplo, el agua, que es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas. Vamos a ver este video, lo realizan actores y personalidades colombianas en el cual hacen un llamado de que, oigan, cuidado con el tema de la minería y más que todo con la minería también cuando no está adecuadamente establecida, cuando no es legal, cuando es esa minería indiscriminada que acaba con todos los espacios del entorno. Entonces vamos a ver el video y posteriormente les voy a mostrar una imagen de cómo ha cambiado geográficamente el territorio colombiano producto de la minería en su territorio. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video y ya regresamos. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña Requiere para la obtención de 1 gramo de oro 1000 litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación
¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida, como mercurio, cianuro y además libera arsénico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos páramos y selvas? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, la actividad minera en los páramos está prohibida. Esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia, la mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos no podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable. Un mensaje bastante impactante, pero también bonito, porque nos hace también pensar, bueno, todas esas actividades que generalmente desarrolla el ser humano, ¿en qué termina? Vean, en este caso, el desperdicio, el deterioro de nuestras fuentes hídricas, como lo mencionaba en el video. Por ejemplo, para la extracción de oro se necesita una gran cantidad de mercurio. Hoy en día en Colombia, pues nosotros hace unos años, por ejemplo, nos jactábamos de decir, bueno, tenemos grandes corrientes de agua, tenemos gran cantidad de pescado. Usted iba, por ejemplo, a determinadas zonas del país y generalmente si pasaba un río cercano, lo más común era comer pescado al almuerzo. Hoy en día uno lo piensa, es que hasta ni siquiera las personas que viven de eso consumen ese pescado. ¿Por qué? Porque mucho de ese pescado ya se encuentra contaminado con mercurio. Entonces, la persona al consumirlo también se puede contaminar. Entonces, hoy en día hemos visto, nos hemos dado cuenta de que este tipo de contaminación afecta, por ejemplo, no solamente el tema del medio ambiente, sino también, por ejemplo, el tema de la economía, el tema de la salud pública y otros elementos irreparables si seguimos como vamos. Acá, muy importante destacar, por ejemplo, que el tema de la minería en Colombia se ha vuelto un negocio, pero un negocio donde también se ven no solamente empresas privadas que están formadas y que tienen una serie de permisos por parte del Estado, sino que también nos hemos dado cuenta a través de noticias y demás que hay una gran cantidad de actividad minera que es ilegal. Entonces, la actividad minera que se está desarrollando en el país, gran parte no es legal, sino es ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie regula el comportamiento de las personas en lo que tiene que ver con la parte ecológica. Entonces vean ustedes, les estoy mostrando unas imágenes del territorio colombiano y vean ustedes cómo se ha modificado el tema del paisaje producto de la mano del hombre. Entonces vemos cómo se deteriora el medio ambiente, pero aparte de eso ha cambiado el tema de la parte geográfica, la parte del paisaje en lo que tiene que ver en el territorio colombiano producto de la minería. Claro, es un factor que no solamente se presenta en Colombia, son gran parte de países, digamos, latinoamericanos, africanos, algunos asiáticos que presentan esta serie de elementos. Pero acá pues les muestro las imágenes de nuestro territorio. Entonces tenemos acá, vean ustedes cómo se ha modificado el tema del paisaje,
el tema de los sitios solamente para poder extraer de allí minerales. Vean ustedes cómo se forman todas estas como pequeñas islotes de tierra con esa tierra desechada, pero aparte de eso, toda esta agua está totalmente contaminada, o sea, eso ya no puede ser para el consumo humano. Lo malo es que donde esa agua, digamos que sería también peor, llegue y tenga contacto con agua que se encuentre pura, pues también la va a terminar contaminando. Este es un artículo muy interesante que lanzó el periódico El Tiempo, que también se denomina como la fiebre del oro, en el cual vemos que las personas muchas veces, por cuestiones económicas y algunas empresas, gran parte de empresas que se dedican a la actividad minera, solamente les importa que el tema de lo económico, el factor importante para ellos, pero no se ponen a ver, por ejemplo, los temas ambientales. Vean ustedes lo que van dejando a su paso. Por acá tenemos otra serie de imágenes. Por ejemplo, acá vemos una imagen del tema de la minería ilegal en Colombia. Y como ustedes lo pueden ver, el tema de la minería ilegal está prácticamente por cada uno de los municipios del territorio colombiano. Es una problemática bastante grande cuando hablamos del tema de la minería y esencialmente también cuando hablamos del parte de la minería ilegal. Generalmente, vean ustedes, hace poco leía un artículo que muchos grupos armados, insurgentes que han estado, digamos, en cada uno de estos municipios, que anteriormente se dedicaban al cultivo de coca, hoy en día han dejado esos cultivos de lado y se están dedicando a actividades mineras ilegales. Claro, en detrimento de todo lo que tiene que ver con la parte ambiental de nuestro país. ¿Por qué? Porque dicen que hasta les sale más rentable tener una mina ilegal que sus sembrados de esas tipo de sustancias ilícitas. Entonces vean ustedes también la problemática tan grande que muchas de esas personas que anteriormente se dedicaban a esas actividades ilícitas lo siguen haciendo, pero ahora con el tema de la minería ilegal. Entonces es un problema bastante fuerte, digamos que tiene un trasfondo también bastante extenso que tocaría entrar a analizar para poder determinar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder frenar todo este tipo de minería ilegal y que de esta manera no se siga desarrollando esas prácticas dañando los ecosistemas y por supuesto el medio ambiente? Como lo vimos en el tema del video, el tema del agua sufre bastante, y no solamente el agua, sino también de todo lo que se relaciona con los ecosistemas. Otro de los elementos importantes, y traía esta noticia, es por ejemplo las personas que trabajan en las minas, en esas minas ilegales. Entonces, estamos viendo que no solamente es un problema ambiental, sino también es un problema social. Entonces, muchas de las personas que trabajan en estas minas, generalmente es que no encuentran otra forma de trabajo, de sostenerse dentro de ese ambiente. Entonces, también habría que empezar a buscar de, bueno, si queremos que se deje de practicar el tema de la minería ilegal, este tema minero en nuestro país, pues hay que mirar también la parte social y mirar cómo se hace para capacitar a estas personas, o una de dos, o para que se empleen de pronto a través de otros elementos, ya sea de la agricultura y demás, o por si van a seguir practicando la minería, que esta sea de manera legal y también que sea ecológica con el espacio. Claro, cualquier actividad minera va a generar una serie de cambios en el entorno, eso sí es totalmente comprobado. No va a haber ninguna actividad minera que, por ejemplo, no deje consecuencias o cambios, pero sí hay que buscar la forma de que estas consecuencias para el medio ambiente se reduzcan a lo más mínimo. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo una imagen de una mina a cielo abierto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las minas, no solamente se imaginan esos socavones que se encuentran debajo de la tierra y demás, y la gente por allá trabajando, sino que hoy en día también se ha puesto de moda una práctica que de hecho cambia más el tema del entorno del paisaje, que es la minería a cielo abierto. Vean ustedes de cómo la montaña es totalmente abierta desde la parte superior para así empezar a extraer todos los componentes que tiene en su interior. Principalmente cuando vemos este tipo de minas están muy involucradas con el tema del carbón. Entonces a eso se le conoce como la minería a cielo abierto. Digamos, en cuestiones ambientales, este tipo de minería es tal vez de la más perjudicial que puede haber. ¿Por qué? Primero que todo, las corrientes de agua cercanas se ven sumamente afectadas. Por otra parte, esto genera una serie de partículas que a través de las corrientes de aire llegan a las poblaciones aledañas, a las poblaciones cercanas, y generalmente las poblaciones o las personas que viven cerca de estas minas terminan con problemas respiratorios.
Recuerden, jóvenes y señoritas, que si ustedes quieren acceder a todos estos enlaces, a esas noticias y demás, pues lo pueden realizar ingresando a la presentación y allí podrán encontrar toda esta serie de elementos de los cuales venimos hablando. Pero bueno, sigamos hablando de los problemas ambientales. Ya tratamos el tema de la minería, que es algo que también nos está afectando bastante. Hemos también visto el tema de videos de los cambios producidos por la naturaleza, y ahora estamos acá con problemas ambientales que también se presentan tanto en nuestro territorio como a nivel mundial. Pues imagínense ustedes que producto del hombre, digamos de la mano del hombre, del ser humano, se vienen generando una serie de cambios en el medio ambiente, como se los venía manifestando. Uno de los cambios más notables es con la calidad del aire. Entonces, anteriormente, digamos, si ustedes tienen la posibilidad de hablar con familiares que ya tengan más de 50, 60 años, ellos podrán establecer que anteriormente uno podía respirar un aire mucho más puro, que se sentía en el ambiente, un ambiente más puro y demás. Hoy en día, el aire que encontramos en las ciudades está sumamente contaminado. Hagan el siguiente ejercicio. Viene la semana de receso. Si ustedes tienen la posibilidad de salir, pero eso sí, si lo van a hacer, ya saben, con todas las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, que es muy importante, y por supuesto el lavado frecuente de manos, son como las recomendaciones más importantes. Claro, si usted puede cargar por ahí su alcohol, desinfectar absolutamente todo, tener una limpieza extrema con cada uno de los elementos que vaya a tocar, pues para prevenir que el virus llegue a sus hogares. Es importante que, por ejemplo, ustedes analicen el aire que respiran en el municipio de Chía a el aire que respiran, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Cierto que el aire, la sensación cambia porque el de Bogotá está mucho más contaminado, sin decir que el de Chía no se encuentre contaminado. Sí, por las dinámicas que hemos visto, por ejemplo, el tema de cuando hablamos de la economía y de cómo se aplicaba en el municipio de Chía, vemos que hoy en día Chía es un municipio sumamente industrializado, y también eso se ha visto en la calidad de su aire, se ha visto bastante afectada. Entonces, el aire también es un elemento importante en el desarrollo de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo. La mayor parte del aire a nivel mundial hoy en día se encuentra contaminado. Esto sobre gran parte de las ciudades. Ahora, ustedes están viendo acá un mapa, y este mapa me pareció supremamente importante e interesante porque nos muestran, por ejemplo, las concentraciones perjudiciales y nocivas para el ser humano en cuestiones del aire. Entonces, primero que todo nos vamos a ir para el territorio colombiano y vamos a analizarlo un poco. Entonces, por acá Colombia, y nos acercamos un poco más. Bueno, acá tenemos y nos vamos para la ciudad de Bogotá, y aunque no tenemos medición exacta del municipio de Chía, nos vamos a acercar a un punto al que más podamos de este lugar. Entonces, tenemos en Bogotá las siguientes mediciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una en 80. Entre más alto sea el número, quiere decir que la calidad de aire es mucho peor. Por ejemplo, acá tenemos una de 114, vean ustedes. Quiere decir que en este sector o en esta zona el aire no es saludable. Vean ustedes la calificación que le dan. No es saludable para grupos que son sensibles. En pocas palabras, para las personas de Bogotá que viven en esta zona, que sucede principalmente hacia la parte sur de la ciudad, acá donde tenemos el 114, podemos apreciar, por ejemplo, que las personas que sufran de asma o de alguna enfermedad respiratoria se verían muy perjudicadas en este lugar. ¿Por qué? Porque la calidad de aire es totalmente dañina. Esta fue tomada en La Sevillana. La Sevillana es un sector de Bogotá donde generalmente se concentra mucho caos vehicular, hay mucha concentración de vehículos, y aparte de eso hay varias industrias alrededor. Por eso es que la calidad de aire de esta zona es bastante mala. De hecho, no sería raro que en un par de años las personas, cuando estén buscando dónde vivir, comprar un apartamento y demás, se empiecen a fijar también por esos elementos. Entonces van a empezar a investigar, bueno, ¿cómo es la calidad de aire en esta zona? ¿Será que sí es un aire que se pueda respirar tranquilamente? ¿Por qué? Porque si la persona tiene un hijo que es asmático, por ejemplo, y quiere comprar una casa en el barrio Carvajal o en La Sevillana o lugares cercanos, pues tendrá que mirar eso, tendrá que pensar, bueno, la calidad de aire de esa zona no es buena. ¿Será que mi hijo se va a ver afectado de salud? Seguramente, porque nos están diciendo acá las indicaciones. No es saludable para grupos que son sensibles. En pocas palabras, para las personas que tienen enfermedades respiratorias. Ahora me voy por acá, lo más cercano al municipio de Chía, y tenemos una medición en Guaymaral. Entonces nos dicen que en Guaymaral la calidad del aire es bueno. ¿Pero a qué se debe eso? Primero que todo, a que tiene más espacios y zonas verdes.
Como ustedes saben, en esta parte, digamos saliendo de Bogotá por esta zona, queda una reserva forestal bastante grande. Entonces, a pesar de que muchas personas consideran que no está haciendo nada, digamos que no tiene ninguna función ambiental, vemos que sí la tiene. Por ejemplo, el tema de la purificación del aire, que es bastante importante. Entonces vemos como en esta zona no se concentran casi esos niveles que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque seguramente todavía tiene elementos y zonas verdes que ayudan a que se absorba todos esos contaminantes y que la calidad del aire sea mucho mejor. Por esta parte tenemos acá esta zona que es en el lado de Usaquén, o por acá tenemos el tema de la Candelaria, que sería como en esta zona aproximadamente por acá, sí, no, en esta zona de San Cristóbal, por acá más o menos. El tema de la Candelaria, por ejemplo, los que han venido al centro de Bogotá, que es allí donde se encuentra ubicada, le ayuda mucho el tema de los cerros orientales. Entonces, al encontrarse los cerros tan cercanos y que allí hay una gran cantidad de vegetación, eso ayuda a que no se concentre esos niveles de dióxido de carbono, que generalmente es lo que se emite para la contaminación del aire. Entonces vean ustedes acá en lo que tiene que ver con, digamos, Bogotá y lo más cercano al municipio de Chía. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a un lugar donde sepamos que la calidad del aire es bastante mala. Que día veía un documental y explicaban que uno de los países que tiene la peor calidad de aire, imagínense quién es, no es China, bueno, China también es uno de ellos, pero hoy por hoy uno de los peores, digamos, lugares para vivir en cuestiones de calidad de aire es la India. La India tiene una población aproximada de casi 1.300 millones de personas, si no estoy mal, que es como la última cifra, o ya superó los 1.300 millones de personas. Son bastantes personas y se piensa que dentro de un par de años va a ser el país más poblado a nivel mundial. Sus ciudades hoy en día se encuentran totalmente contaminadas y entre ellas está también el tema del aire, lo cual también afecta climáticamente mucho el comportamiento que se presenta en dicha región. Es una región que generalmente tiene que esperar el tema de los monzones para que de esta manera la tierra sea productiva, pero cada vez esos monzones se están demorando más en llegar y ya no tienen la misma importancia, también producto de la contaminación. No sé si ustedes, de pronto también me causó mucha curiosidad cuando recién había empezado la cuarentena y que habían dicho que la calidad del aire se había mejorado, empezaron a salir una serie de memes bastante también graciosos en donde se decía, vean, no hay contaminación y se alcanza a ver y mostrar un lugar totalmente lejano como París y demás. Bueno, en este caso, digamos en la India, cuando separaron todas las producciones industriales y demás, se alcanzó a ver el Himalaya. El Himalaya que en esta zona y generalmente no es lejos, digamos en buenas condiciones climáticas se podría apreciar a simple vista. Recordemos que el Himalaya es esa cadena montañosa que tiene los lugares más altos en lo que tiene que ver con la parte terrestre a nivel mundial, como lo es el Everest. Recordemos, no es la montaña más grande de la Tierra, no, la montaña más grande de la Tierra se encuentra bajo el océano, es submarina, pero cuando estamos hablando sobre la superficie, o sea, sobre la parte terrestre, sí podríamos hablar del Everest. Entonces veamos por acá algunas de las calificaciones que nos plasma sobre el territorio indio. Digamos, vámonos para esta que tiene, imagínense, 402, queda en Nagar, pues, territorio indio, y es peligroso, o sea, las concentraciones de aire son terribles. Vean, en Colombia habíamos visto, digamos, en Bogotá, esa zona bastante elevada que no superaba los 100 puntos. Pero este superar los 100 puntos, 402, seguramente la persona que tenga algún problema, y así no lo tengas, problema respiratorio, vaya a este lugar, se va a terminar enfermando rápidamente. ¿Por qué? Por las actividades humanas en esta zona que generan esta serie de cambios y modificaciones al medio ambiente. Vamos a ver otra zona, aunque esta de 402 yo creo que se lleva bastantemente el récord por amplio margen. Por ejemplo, acá vemos varias con 166, 162. Entonces vean ustedes, insalubre. ¿Qué quiere decir eso? Que también es bastante peligroso para el medio ambiente que una persona esté en esta zona y que respire este tipo de aire. Y por último nos vamos a ir a regiones, vamos a alejarnos un poco a otras regiones y nos vamos a ir, por ejemplo, a el tema de los países africanos. Entonces, África, pues digamos, una de las ventajas, aunque eso también es un mito hoy en día que existe, es con el tema de las selvas y demás. ¿Por qué? Porque es que en África, digamos, la tala del árbol ha sido constante y fuerte durante los últimos 30 años. Si ustedes tienen la oportunidad, digamos que hoy se viene la semana de receso y están desparchados en la casa,
los invito a ver un documental que se llama Chocolate, un negocio amargo. Ustedes dirán, chocolate, un negocio amargo, ¿de qué será? ¿De comida? Pues no necesariamente. Allí nos muestran, por ejemplo, cómo en muchos territorios africanos, entre ellos Costa de Marfil, se ha talado prácticamente el 70 o 80% de toda la fauna que había en ese territorio. O sea, la cantidad de selva que se ha talado es descomunal, el 70 al 80% aproximadamente. Después de esa tala han sembrado una serie de matas que lo que producen es el cacao, y lo que han generado, lo que han causado es que estas zonas también, la concentración de gases, de contaminación y demás empeore. ¿Por qué? Porque ya no está la selva, que es la que regula todo eso. Entonces también bastante importante el tema de que estamos viendo varios factores que son muy importantes a la hora de hablar de esos tipos de contaminación. Entre estas, pues estamos hablando de la parte ambiental. Ahora, ya finalizando la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, es importante explicar eso, aunque esto ya lo habíamos tratado en años anteriores, pero es importante repasarlo porque muchas veces uno cae en varios errores producto de lo que ve en varias noticias que no manejan los términos adecuados. Entonces, uno de ellos tenemos el tema del efecto invernadero. Hace poco yo viendo televisión decían que el efecto invernadero es producto del ser humano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí o será que no? Bueno, les voy a explicar esto rápidamente. Vamos a ampliar para acá esta imagen para que ustedes la puedan ver bien si están desde su dispositivo y demás. Pues imagínense, jóvenes y señoritas, que el efecto, digamos, el invernadero es un producto o es un efecto natural, digamos. ¿Por qué? Porque es que la Tierra generalmente está cambiando constantemente, está pasando por cambios, por épocas. Nosotros estamos saliendo de una época de glaciación que duró miles de años. O sea, generalmente estos elementos, estos componentes de cambios climáticos de la Tierra duran miles de años, no se producen de un año para el otro. Entonces nosotros estamos pasando un tiempo, o pasamos porque estamos ya saliendo de esto, de un periodo de tiempo donde la Tierra era más fría. Ahora va a tender a calentarse. A eso se le conoce como efecto invernadero y demás. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente la Tierra naturalmente tiene una serie de gases que se llaman gases de efecto invernadero, como el CO2, como el metano y demás. Generalmente esos gases son naturales, de la naturaleza y demás, se encuentran allí. ¿Por qué? Porque si no se encontraran allí, generalmente se podría asegurar que la Tierra sería mucho más fría de la que hoy en día nosotros la conocemos. Se dicen que, por ejemplo, si no existieran esos gases naturales, que se les denomina efecto invernadero, la Tierra sería tendría una temperatura promedio de menos 17 grados a menos 25 grados aproximadamente. Pues imagínense, la vida en la Tierra sería casi imposible. Lo más mínimo, digamos, sería menos 17 grados como lo más caliente. Y ya pues al extremo sería menos 25, menos 30 grados, que sería el promedio de la temperatura en la Tierra. Entonces, por ende, pues no sería factible vivir allí. Entonces, la Tierra y la naturaleza tienen un elemento que se llama efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa allí? La Tierra, también varios animales, van produciendo una serie de gases naturales que se concentran en la atmósfera y lo que hacen es que la Tierra se caliente, como un invernadero. ¿Por qué? Porque está el Sol y ese Sol pues llegan, digamos, acá una radiación solar producto de los rayos solares. A eso se le llama radiación solar. Esa radiación solar por lo general llega a la Tierra, choca contra el suelo y posteriormente rebota para de esta manera salir hacia el espacio. Generalmente lo que producen esos gases es que hacen que no todos los rayos salgan hacia el espacio, sino que otra vez los rayos choquen y vuelvan hacia la Tierra, generando un calentamiento que es necesario para la vida de cada una de las especies. También gran parte de esa radiación solar no rebota inicialmente, sino que cae en el océano y posteriormente es allí donde se empieza a calentar diferentes zonas del océano y demás, también necesario para los ecosistemas y para la vida en la Tierra. Hasta ahí es algo natural. O sea, cuando estemos hablando del efecto invernadero, es algo natural de la Tierra, con gases y todo producidos por los animales y también, también por la misma Tierra, para de esta manera concentrar la radiación solar, que no toda se escape, y de esta manera generar un ambiente más cálido. Recordemos que si la Tierra no realizara eso, si no existieran esos gases de efecto invernadero, pues la Tierra tendría una temperatura mucho más fría.
su promedio sería entre menos 17 grados centígrados y algunos expertos dicen no, menos 17 es muy poco, se llegarían las temperaturas hasta menos 30 o menos 25 grados aproximadamente, o sea, sería bastante fría. Seguramente nosotros no estaríamos acá porque las condiciones climáticas no serían las idóneas para poder vivir. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, debido al tema de la quema de combustibles, al tema también de tener muchas vacas para posteriormente el consumo humano, que esas vacas producen el metano, hace que se lance a la atmósfera más gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos los gases naturales, productos de los animales y demás, que hasta ahí es normal, pero el hombre, debido a el tema de su industrialización y demás, ha lanzado más gases de CO2 y de metano, lo cual ha hecho que sus gases de efecto invernadero se incrementen. Entonces cada vez van creciendo y creciendo más. Entonces llega la radiación solar, pasa a la Tierra, posteriormente llega acá y rebota, pero ya no puede salir. Entonces llega, está en el suelo, posteriormente rebota, pero como ya no sale hacia el espacio, se concentra en la atmósfera y posteriormente vuelve a rebotar hacia la Tierra. Por eso es que le denominamos que la Tierra se está calentando. ¿Por qué? Porque hay más gases de efecto invernadero. Ya no solamente están los naturales, que son los esenciales para la vida, sino que el hombre, producto de la industrialización y también de la quema de combustibles fósiles, ha hecho que se incremente la nube de gases de efecto invernadero, produciendo que sí, llegue la radiación solar, pero esta ya no puede rebotar hacia el espacio. Si no rebota hacia el espacio, vean ustedes acá esta flecha, termina de nuevo dirigiéndose hacia el suelo o hacia los mares. Los océanos, por ejemplo, concentran gran cantidad de esta radiación solar y lo que hacen es que se van calentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se calientan ya, digamos, más de lo común, una de dos, se producen el tema de los huracanes y por otra parte también va cambiando su pH, lo cual va haciendo que su agua no sea tan salubre, que no sea tan ideal para los animales que habitan allí, esencialmente para el tema de los corales. Entonces toda esta biodiversidad que vive en estos lugares va a terminar muriendo producto de que de el proceso que ha generado el hombre con el tema del cambio climático. A eso se le conoce como cambio climático. ¿Listo? Ya para finalizar la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, vamos a ver esta noticia que es bastante interesante. ¿Por qué? Uno de los efectos del cambio climático, producto de esos gases que emite el hombre, recordemos, efecto invernadero es algo natural, es algo normal de la Tierra que está hace miles de años. Sin eso la Tierra sería bastante fría. Lo que pasa es que el hombre, debido a la industrialización, como ustedes lo ven acá con las empresas y demás, produce más gases, más de los naturales, y esto hace que se incrementen y se concentren en la atmósfera y por ende la radiación solar ya no puede salir hacia el espacio como se hacía anteriormente o como se podía hacer solamente con los gases naturales, donde gran parte salía y otra rebotaba. Con el tema del incremento de esos gases, pues ya casi ningún, digamos, tipo de iluminación de radiación solar puede salir hacia el espacio, sino que vuelve a rebotar hacia la Tierra y es, digamos, sucesivo. Entonces en este caso pues se va a sentir mucho más calor dentro del entorno, dentro del territorio, porque los rayos de radiación solar no pueden salir hacia el espacio. Ahora, este video nos muestra, para no desviarnos, en el cual debido a esos efectos del cambio climático generalmente ya no llueve tanto como antes, pero cuando llueve es bastante fuerte y eso es producto del cambio climático. Porque como lo habíamos dicho, por ejemplo, dentro de los cambios ambientales está el tema del clima. Entonces, ustedes pueden apreciar que generalmente ya no llueve todos los días, como de pronto hace un par de años donde era normal que por ahí 2 o 3 veces a la semana lloviera. Hoy en día pueden pasar semanas y no llueve, pero cuando llueve de un momento a otro se oscurece y trae gran cantidad de agua. Todo eso es producto del cambio climático. Entonces vamos a ver esta noticia que nos explica un poco de eso. Y ya con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Veamos el video y ya vuelvo con ustedes para la despedida. Un estudio de la Universidad de los Andes advierte sobre la vulnerabilidad y los grandes peligros que el cambio climático está generando en Bogotá, pues cada vez los periodos de lluvias son más cortos, pero sus consecuencias más devastadoras. Imágenes como estas de eventos de granizo que dejan prácticamente una alfombra blanca en casi toda la ciudad, con kilómetros enteros de hielo, no se veían en Bogotá.
Sin embargo, hoy son cada vez más frecuentes. Según un informe de la Universidad de los Andes, el cambio climático está poniendo en aprietos los sistemas de drenaje de la ciudad. Los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias no tienen capacidad para mover los aguaceros que con mayor frecuencia se están presentando. Señala el informe que cada vez los periodos de lluvia son más cortos, con un promedio de entre 30 y hasta 50% más de agua, lo que colapsa los sistemas de alcantarillado. Nosotros hemos retirado de estos cuerpos de agua neveras, colchones, carrocerías de vehículos, sofás, gran cantidad de escombros. Los ciudadanos podrán consultar en tiempo real el sistema de alertas de Bogotá a través de la página www.idiger.gov.co. De los sitios propensos a deslizamientos de tierra, igualmente el acumulado de las lluvias, todo el comportamiento de lluvias, las descargas eléctricas, hay una información realmente muy valiosa. En Bogotá hay 20 puntos críticos en materia de sumideros, donde todos los días se hace evacuación de escombros. Según el informe, si los ciudadanos no toman conciencia, la ciudad podría verse abocada a una emergencia. Acá vemos, jóvenes y señoritas, bueno, aparte del cambio climático que nos afecta bastante fuerte a cada uno de nosotros, o sea, no hay nadie que se salve de este elemento. Vemos que ya no llueve seguidamente, pero cuando llueve es bastante fuerte. Pues aparte de eso podemos apreciar otro tipo de contaminación de gente indiscriminada que lanza las corrientes de agua, alcantarillas, la basura. Entonces vemos hasta muebles que la gente va y lanza a los ríos para poderse deshacer de ellos fácilmente. Entonces ahí viene la parte de la conciencia, lo que yo les decía, era más que todo una clase reflexiva, no era tanto de conceptos y demás, pero sí era principalmente para reflexionar sobre nuestros comportamientos, qué es lo que puede venir a futuro si el ser humano sigue comportándose de la siguiente manera. Entonces ya con esto terminaríamos la clase, jóvenes y señoritas. Yo espero que ustedes acaben de tener un excelente día y aparte de eso que puedan descansar en la semana de receso. Les deseo una buena semana de receso, que la pasen muy bien, pero recuerden, lo más importante es que si van a salir, se protejan. El uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos. Lo más importante es que ustedes se encuentren bien junto con sus familias, ¿listo? Entonces los dejo, que estén muy bien. Cualquier duda, pregunta que tengan, ya saben, en los comentarios y yo con mucho gusto los leo y posteriormente les doy respuesta. Entonces ya nos veremos en la siguiente clase, que sería dentro de 15 días. Y bueno, que la pasen muy bien, ¿listo? Chao, que estén bien.